¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Día D aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Como ustedes saben, todos los jueves a las 22 nos encontramos por aquí para poder dialogar sobre diversos temas con algunos protagonistas y también hacer un poco de análisis de diversas cuestiones. Cuestiones que tienen a veces poca lógica en los últimos tiempos. Fíjense, ¿no? Hay una palabra que está apareciendo y mucho, que es coherencia, ¿no? Si nos vamos a una raíz filosófica, encontrar coherencia, nadie es coherente del todo y demás, ¿no? Pero digo, uno de los principales motivos que se aducen para incumplir las medidas que toma el gobierno es la palabra coherencia. Las medidas son incoherentes. Entonces, ¿y por qué si yo puedo ir a un bar, no están las clases abiertas y empezar a comparar una cosa con otra por la falta de coherencia de las medidas? Es lo que se aduce habitualmente, ¿no? Hay dos motivos principales que uno pueda ver probablemente en este marco, ¿no? Por un lado, la incoherencia que se marca con respecto a las medidas que se toman, y por otro lado también, si uno lo trae al partido General Porredón, la incoherencia con respecto entre un gobierno y otro. Es decir, la apertura SEA, lo escuchaba a Guillermo Bianchi, referente del Sindicato de Empleados de Comercio hace poquito, diciendo que Mar del Plata no está en fase 2, está en fase 4, ¿no? Y esta es la famosa fase Mar del Plata, digamos, en ese aspecto. No es que él lo diga en el sentido de que estemos cumpliendo la fase 4, sino en el sentido estricto y práctico de lo que está ocurriendo, lo fáctico que está ocurriendo en el partido General Porredón, donde está todo abierto y la gente está por la calle en todo momento. Digo, y esta cuestión de incoherencia incluso entre los gobiernos y esta cuestión de incoherencia entre las medidas pareciera ser el gran problema, ¿no? O por lo menos lo que aducen. El otro tema es la falta de medidas de control por parte del gobierno municipal y esta cuestión laxa en las conferencias de prensa a la hora de hablar de los controles y a la hora de hablar de la situación sobre el partido de General Porredón. Ya le hemos hablado en muchas oportunidades con respecto a esta cuestión. Ahora digo, ¿qué tipo de coherencia se busca o cuáles son las coherencias? Porque pareciera que una vez más nos encontramos en un lugar o en un país donde la coherencia o donde los males son de otros. La famosa otredad, que también nos daría por un largo debate, incluso filosófico, para el cual seguramente no estoy preparado, pero que iría por esa vía sin lugar a dudas, ¿no? Los otros son los culpables de todo. La culpa siempre es del otro y la coherencia se le pide al otro, pero no a uno mismo. Es decir, porque ¿qué tipo de coherencia tenemos cuando decimos, bueno, en este tipo de comercios no se contagian? No, bueno, en los gimnasios no nos contagiamos, no, en el cine nos contagiamos. La música con protocolo no contagia. ¿Y dónde se contagia la gente? ¿Dónde nos contagiamos todos, no? Digo, ¿quién es la gente, no? Porque la gente dice, digo, ¿dónde nos estamos contagiando? En algún lugar, evidentemente, hay una situación de contagio. Digo, en el marco de esta coherencia, también preguntarnos qué tipo de normativas sí vamos a cumplir, ¿no? Porque hay un DNU con fuerza de ley, ¿no? Un decreto de necesidad de urgencia por el presidente de la Nación, que es el que se va renovando sistemáticamente para dar las medidas y las restricciones pertinentes a una pandemia y no se cumple. ¿Qué otro tipo de leyes vamos a cumplir y cuáles no? Digo, para ir más o menos ocupándonos de ver qué normativas tenemos que seguir y cuáles no, digo, en el marco de todo esto, porque, claro, sí, hay un decreto del presidente con fuerza de ley, incluso con una discusión en el Congreso de la Nación, pero bueno, más o menos, nosotros nos regimos por nuestras propias normas. Digo, el otro día se daba esta dicotomía, ¿no? Habían metido preso, le habían condenado 4 años a una persona que había robado un Fernet, creo, algunos cigarrillos y alguna cosa más de un almacén, ¿no? 4 años de prisión. Y al lado veía la imagen de un bar lleno, en plena fiesta, que fue clausurado, pero no, ahí no se contagian. No, ahí la cuestión es, ahí no se incumple ninguna normativa, ¿no? Y ahí es un hecho aislado y vamos a reprender, en todo caso, a la franquicia. Ni siquiera a la franquicia que hizo esa... Bueno, digo, y hablando de coherencia, y hablando de coherencias en estos tiempos de pandemia tan trágicos y con tantas muertes y con tantos contagios y con sistemas de salud al límite de todo, pregunto, si dejamos todo abierto, ¿no? Porque decimos, ok, listo, es incoherente, no va a haber controles, necesitamos trabajar. Hay una cuestión, por supuesto, subyacente, económica, social, gravísima, de pobreza, de inflación, además con el tema de lo que está ocurriendo, que agrava mucho más estas circunstancias, temas laborales. Ok, perfecto. No podemos cumplir con lo que dice el presidente, lo cual hagamos como que si no importase la cuestión institucional y que lo que diga el presidente no nos importa nada. Hagamos de cuenta eso. Ok, bárbaro, listo, dejémoslo a un costado a esta circunstancia. Ahora, pensando en todo esto, ¿qué tipo de coherencia tenemos si nosotros hacemos la que queremos, abrimos todo y después le pedimos al gobierno que nos ayude por la cuarentena que no estamos respetando? ¿Cómo es la coherencia que manejamos? Digo, ¿cuáles son los niveles de coherencia que hay que tener? Es decir, vos me obligas a una cuarentena, yo me veo afectado, te pido ayuda, pero no la cumplo la cuarentena.
¿Dónde estamos en la cuarentena? Una cosa o la otra, ¿no? O abrimos y tenemos vida normal como estamos teniendo, o pedimos también ayuda del gobierno. No, claro, lo que pasa es que la actividad económica, sí, pero la actividad económica está más resentida por lo económico justamente, quizás por malas medidas de este gobierno, del anterior, o del anterior, o del anterior, los últimos 70 años, como dicen algunos economistas, en la Argentina, ok. Está bien, pero no es un problema de la pandemia o de la cuarentena que obliga a las situaciones de comerciales a tener algunas dificultades. Que no hay plata en la calle es distinto a estar en cuarentena. Que haya ayudas para la situación económica grave de crisis que se vive en la Argentina, que es muy grave, sí. Ahora, no pidan para la cuarentena, porque si estamos todo abierto, ¿cómo es? ¿Cuál es la coherencia? Una coherencia, la que más falta, la que no tenemos ninguno, pero nunca asumimos, y la que siempre tiene la culpa el otro, ¿no? Este tipo de coherencias, por eso me quería quedar con esa palabra en esta noche del día de hoy, porque es mucho de lo que se vio hoy. Y cuando hay situaciones graves, como la que se vio esta semana misma en ese bar, no es una excepción. Pasa muy habitualmente esto, ¿no? De encontrar situaciones que son por fuera de lo que sería cualquier tipo de cuidado o prevención en estos tiempos, ¿no? Y sin embargo es un hecho aislado. No, bueno, no, pero eso no pasa habitualmente. No, bueno, me parece que la coherencia justamente esa que exigimos para incumplir es la que nos falta también a cada uno de nosotros. Vamos a hablar de este tema, así que si les parece, vamos a presentar a nuestros auspiciantes y ya nos metemos de lleno en el programa. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Lo mencionabas un ratito nada más, esa frase de hecho me llamó la atención, nos llamó la atención la producción para poder comunicarnos con él y poder dialogar un poco de esta cuestión, esta fase Mar del Plata, ¿no?, que estamos teniendo, pero también para hablar un poco de la situación del sector y en todo caso cómo se encara esta circunstancia tan distinta a todo como es la pandemia en el sector, unos sectores principales como es el sector del comercio. Tengo el gusto de saludar al referente del Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica, Guillermo Bianchi. Guillermo, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Guillermo. Bueno, en principio plantear una cuestión, digo, leí esta frase el otro día y es un poco el motivo de esta cuestión. Ver cómo estás analizando, cómo están analizando los empleados de comercio la situación actual y en todo caso esta fase Mar del Plata, si se quiere. Sí, yo a tu introducción quería agregarle un componente que yo creo que es esencial para analizar el porqué de los comportamientos que estamos observando en diferentes ciudades, entre esas la ciudad de Mar del Plata, entre una relación dispar entre lo teórico de la fase y lo práctico que ocurre en las calles, que es el tema de la extensión en el tiempo de los cuidados que requiere una pandemia de esta característica. Porque ¿quién pensó que esto se iba a extender a lo largo de más de 12 meses? Estamos hablando ya de 16 meses. Entonces, yo creo que las medidas, las personas, la economía, las familias estaban preparadas, entre comillas, por lo que se denomina cuarentena, que es un espacio temporal que tiene un inicio y que tiene un fin, y que después naturalmente, con un proceso lento pero ininterrumpido, se iba a ir saliendo. Lo que nos encontramos es que cada vez se hace más complejo la posibilidad de avisorar un final de los cuidados de la pandemia, y eso es lo que yo creo que ha determinado que la gente, algunos por necesidad, otros porque su entorno familiar ya no resiste más, otros por una cuestión económica, salen a la calle y a veces no se respetan las medidas que proponen las autoridades sanitarias, tanto nacionales, provinciales como locales. O sea, yo creo que el tiempo es un factor determinante para entender lo que estamos viviendo. Ahora, Guillermo, una cosa es una situación de un monotributista, una persona que vende servicios y que está en la diaria y la venta es lo único que le permite subsistir. Aquella persona que tiene un comercio, en un comercio chico, que por ahí tiene algún empleado o no, o lo tiene en persona, digamos, y necesita abrir porque no tiene forma de pagar el alquiler. Y otra cosa es juntarse en una fiesta dentro de un bar donde deberían cumplirse estos controles, ¿no? No, por supuesto, por eso yo estoy hablando. A mí me parece que hay cuestiones que necesitan un verdadero control, pero hay enormes responsabilidades sociales, individuales y colectivas, porque
Al problema de la pandemia, en principio lo que nosotros, por ejemplo, hicimos es trabajar fuertemente en los protocolos para aquellas empresas esenciales. Vos sabés que el 30% de los trabajadores mercantiles son trabajadores esenciales. Supermercados, mayorista, artículo de limpieza, parte de las telecomunicaciones, ferreterías, etc. Por lo tanto, nuestro primer objeto siempre fue el cuidado, la prevención para aquel trabajador cuando se trasladaba, cuando atendía clientes en el lugar de trabajo y cuando el cliente ingresaba se cuidara. Eso es una responsabilidad institucional que lo hicimos con las cámaras. Después hay responsabilidades gubernamentales, que son aquellos que tienen la potestad de conducir un país, una provincia, una ciudad, intentaron, y yo creo que con éxito al principio, trabajar en políticas conjuntas que lo que le dieran era una coherencia a cada una de las medidas y la ejecución práctica de las mismas. Lo que pasa es que con el paso del tiempo y las necesidades económicas y los problemas emergentes de la pandemia, empezó a haber una falta de responsabilidades colectivas en principio y después individuales, y que tiene que ver con lo etario, que tiene que ver con la necesidad de sociabilizar. Entonces, yo creo que está siendo muy difícil poder coordinar acciones que den una línea de trabajo que nos permita decir que la gente va a respetar a rajatabla cada una de las decisiones que se toman. Estamos en un proceso donde yo creo que hay que agarrar, lo ha dicho la ministra de Salud en algún momento, que focalizar las políticas hasta dentro de una ciudad o hasta dentro de los propios lugares, focalizar cada una de las políticas. Por supuesto que las políticas de cuidado y tal vez de mayor, no quiero decir represión, no es la palabra que hay que utilizar, donde hay que poner más el acento, por supuesto que son en las fiestas nocturnas o en las grandes reuniones sociales que son motivos de contagio. Digamos, no es difícil, no nos hace fácil contar qué es lo que pasa porque en realidad no es un tema que es lineal, es un tema que tiene muchas aristas. Sí, sin lugar a dudas, Guillermo, y es muy claro lo que decís. Pregunto en todo caso, recién nos decías que el 30% del trabajo que corresponde a los trabajadores del sindicato están relacionados con la cuestión esencial, ¿no? Supermercados, almacenes y demás, comercios esenciales en principio, y supongo que por este motivo quizás la forma en la que afectó, que impactó la pandemia, no ha sido tan grande como en otros rubros. Pero ¿cuál es la situación del sector para tener un poquito más de claridad con respecto a eso? Mira, Mar del Plata está viviendo un momento de retracción económica producto del ciclo natural que tiene nuestra ciudad que tiene todavía como elemento más dinámico de la economía local el turismo, se ve afectada después de la culminación de Semana Santa, y es en esta época donde se encuentra un ciclo de retracción económica y nos agarra en el medio de una pandemia y en el medio de una caída abrupta del poder adquisitivo de la gente. Entonces las condiciones objetivas en materia económica son difíciles para una ciudad como la nuestra, que aparte ingresó una pandemia con altos índices de desocupación. Mar del Plata no es novedad, que viene con un problema endémico de desempleo hace mucho tiempo, y que por otro lado también ingresó con niveles de pobreza y de marginación muy altos. Mar del Plata tiene más de 130 asentamientos, el 40% de pobreza, el 38% de trabajo no registrado. O fíjate los números que estamos hablando. Entonces, por supuesto que el resentimiento en diferentes sectores se hizo sentir mucho, en nuestro rubro, particularmente en el comercio. El pequeño y mediano comercio se vio muy afectado porque no tenía respaldo tal vez financiero o económico para afrontar la extensión de esta pandemia. Por eso también se ve que hay ciertos rubros que en su momento tenían que estar cerrados y abrieron sus puertas, porque no resistían, porque terminaba desapareciendo su negocio. Entonces, el pequeño y mediano comercio, aquel que no pudo hacer caja, aquel que no trabaja con elementos esenciales, estoy hablando de juguetería, estoy hablando de la librería, marroquinería, estoy hablando de accesorios, estoy hablando de indumentaria deportiva y otros rubros anexos, han visto deteriorado ostensiblemente la posibilidad de su continuación. Yo creo que ahí fue la afectación más grande. También la afectación se dio en los rubros medianos y hasta en los propios esenciales en algún momento. Lo que pasa es que el rescate del Estado, en lo que fue el año pasado con el ATP y algunos instrumentos económicos y financieros, permitió sobrellevar la caída de la economía natural que iba a tener producto de la pandemia. Hoy se hace más complejo porque la incorporación a ciertos programas de gobierno tienen otras características y otras exigencias que no todo el mundo puede acceder.
¿Se han perdido fuentes de trabajo, Guillermo, en este marco? Sí, por supuesto. Mira, la Organización Internacional del Trabajo señalaba al principio de la pandemia, antes de marzo, porque la pandemia empezó en otro lugar en el mundo y llegó mucho después a la Argentina, que una de las consecuencias iba a ser la generación de desempleo en el mundo entero. Y por supuesto que hemos visto nosotros en nuestro país y en nuestra ciudad llegar también la caída de puestos de trabajo. Y se acaba de ratificar, está por terminar la conferencia de la OIT, la conferencia internacional que se ha hecho por Zoom, y uno de los problemas que el mundo está estudiando es el impacto de las tecnologías en la nueva modalidad de trabajo y el descenso de el trabajo decente, el crecimiento del trabajo precario en el mundo. Esto están debatiéndolo en este momento en un ámbito tripartito, empresarios, organizaciones sindicales y el Estado, en este caso a través del Estado Mundial, a través de la OIT. O sea que es un flagelo que ha llegado para quedarse mucho tiempo, pese a que Mar del Plata ya viene, y para proponerse rápidamente políticas que nos permitan ir saliendo lenta pero ininterrumpidamente de una preocupación tan grande para nosotros como es no solo la pérdida de fuente de trabajo, sino en Mar del Plata la imposibilidad de creación de fuente de trabajo a corto plazo. Seguro. O sea que se ve un horizonte, Guillermo, la vacunación, algunas cuestiones más que puedan ir siendo alentadoras, lentas pero alentadoras por lo pronto. Por supuesto, hay dos métodos para combatir el COVID. Primero, una enorme conciencia individual, social, colectiva, para afrontar los cuidados necesarios a través de los protocolos, y la otra es la vacunación. Vos sabés que nosotros venimos trabajando y reclamando ahora a las autoridades provinciales, lamentablemente no hemos tenido todavía respuesta porque creemos que aquellos trabajadores y trabajadoras esenciales que desde el primer día de la pandemia, marzo de 2020, están al frente de las cajas de los supermercados deberían haber sido vacunadas. Hemos presentado petitorios, nos ha atendido el intendente, el Consejo Deliberante ha señalado y ha visto con buenos ojos la intención de vacunar a los trabajadores esenciales. Lo hemos hablado con Gastón Vargas y estamos pidiendo, si bien ahora hay muchas vacunas y estamos muy contentos de que esté llegando a capas etarias más bajas, lo que eso alienta que tal vez en un futuro no tan lejano tengamos a la mayoría de la población vacunada, pero creemos que la vacuna para los esenciales, por lo menos en nuestro rubro, nos daría la posibilidad de que muchos menos trabajadores estén tan expuestos al contagio. Una última pregunta, agradeciendo el tiempo, sabemos que estás muy ocupado y con mucha actividad. Pregunto, en este caso, había una discusión previa que tiene que ver con las nuevas metodologías de trabajo en las cuales, casi como aquella discusión de la revolución industrial, las máquinas van suplantando a los hombres y mujeres que trabajan, digamos, en la modernización y demás. Digo, ¿esto agrava o profundiza un poco más esa necesidad de cambio y de readaptación de un sector que ve quizás más automatizado alguna de sus tareas? Mira, hiciste un punto de referencia muy interesante, que es la revolución industrial y la generación de espacios urbanos donde la gente que vivía a las márgenes de las ciudades se iba incorporando, y ahí se armó la fuerza laboral y se crearon las primeras organizaciones sindicales. Porque era un sistema que necesitaba mucha mano de obra y mucha mano de obra concentrada en grandes fábricas. Hoy, a la cuarta revolución industrial, la característica que es de alto impacto tecnológico y destrucción de trabajadores, porque con mucha más tecnología se produce lo mismo con menos necesidad del trabajo humano. Pero es un desafío para el mundo esto. Y por supuesto que las nuevas modalidades de trabajo y la tecnología, desde mi punto de vista, que son un instrumento, que son una herramienta muy necesaria, tienen que ser observadas y hay que empezar a trabajar para la generación de normativas que le den sentido, que le den profundidad y que le den un marco regulatorio a las actividades y las modalidades de trabajo producto de la tecnología. Y también los gobiernos del mundo y los gobiernos de nuestra región tienen que proponerse la creación de nuevas formas de empleo vinculadas a actividades como el cuidado, como el empleo verde, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las modalidades para mí son bienvenidas. La tecnología no es ni mala ni buena. La tecnología es producto de las capacidades del hombre a través de los años, de la generación de nuevas formas, y yo creo que eso hay que aprovecharlo y emprender un camino de regulación de estas actividades. Seguro. Guillermo, gracias por estos minutos. Un abrazo grande. A ustedes, muy amables.
Guillermo Bianchi, referente del Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica, en relación a esta situación de pandemia, en situación Mar del Plata y su fase Mar del Plata, las necesidades, lo que hablábamos un poco al comienzo también, y también una nueva circunstancia que se está viviendo en el mundo entero antes de la pandemia con respecto a las nuevas metodologías de trabajo y automatizar algunas de las funciones que eran cumplidas por hombres y mujeres y que de pronto ahora ya lo hacen las máquinas. Caso concreto para tomarlo como ejemplo gráfico, en Estados Unidos uno va a terminar de pagar el supermercado y la paga con directamente una máquina, ¿no? Y un cajero. Está bien, hay otro sistema. En Argentina tenemos otra idiosincrasia, nos cuesta un poquito más cumplir con las normativas, por ahí nos llevamos la bolsa sin pagar y estas cuestiones, ¿no? Pero digo, esto ocurre, se han reemplazado trabajos, puestos de trabajo por máquinas y ya es algo muy habitual y cada vez más frecuente en los sectores de comercio. Por eso le preguntábamos también, además, a una persona que entiende mucho la temática. Vamos a una pausa, quédese que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Alimento. Diversión. Trabajo. Higiene. Seguridad. Crecimiento. Tradición. ¿Qué significa el agua en tu vida? Amala, ahorrala, valorala. Comenzamos el segundo bloque y como siempre les decimos, estamos en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, cuyo sistema de medios fue presentado el último 7 de junio en el marco del Día del Periodista. Queremos hablar un poco de eso porque somos parte de ese sistema de medios públicos de la Universidad Nacional de Mar del Plata y porque además nos parece una gran noticia para toda la comunidad, más allá de ser parte, digo, esta cuestión de lo público, esta cuestión de la información, esta cuestión de poder compartir, de poder agregar a los medios de la ciudad y de la región, es un hecho muy destacable para la comunicación marplatense. Y por eso vamos a hablar con el secretario de Comunicación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con Alberto Rodríguez. Alberto, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, Nico, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, finalmente se lanzó el sistema de medios públicos. En principio, contanos de qué se trata este sistema. En realidad, la universidad es una agencia potente en su comunicación, pero siempre fueron concebidas las universidades como un faro de comunicación institucional. Desde hace un tiempo nosotros, responsables de la gestión de la universidad, hemos previsto ir sumando por un lado, es decir, tiene un origen la radio de la universidad, un viejo departamento de televisión, incursionamos en la gráfica a través de un periódico y finalmente no hace tanto tiempo que estamos al aire, desde 2017, el canal Universidad. Pero esto nos parecía que tenía una visión casi del siglo XX. Nosotros entendemos la comunicación mediante un sistema, el valor de la transparencia, el valor de lo público, el valor de la inclusión, de la libertad de expresión. Me parece que hace falta y mucho en la comunicación y desde la universidad queríamos llevar a cabo un ambicioso plan. Había sido pensado incluso nosotros desde la gestión, lo habíamos propuesto al resto de la comunidad universitaria en el plan estratégico
que llevó adelante y lleva adelante el actual rector, Alfredo Laceretti, y la propia comunidad le pareció como un sueño, un camino, una utopía, pero nosotros hicimos un análisis, hay un nivel de maduración por parte de los distintos medios que teníamos en un concepto sinérgico, no de compartimentos estancos, sino de una visión muy regional, plural, pero fundamentalmente que pueda entrelazarse bajo un sistema. Nos faltaba algo, entendíamos que era la actualización de la diaria con instrumentos digitales. Vos, Nicolás, tenés mucho que ver en todo esto, que es la creación del portal Universidad como el último de los medios importantes que hemos trabajado, que estamos lanzando, y todo esto nos permitía una idea, un efecto multiplicador. No la suma de distintos medios que posee la universidad, sino una síntesis superadora en esta nueva etapa, en esta nueva evolución de los medios y lo que hace a los medios públicos. Entonces presentamos el 7 de junio, bien lo decías vos, en oportunidad del Día del Periodista, en oportunidad que me parece que la comunicación en ocasiones está muy cuestionada, en términos incluso de infodemia, pero nosotros hemos manejado de manera muy prudente, de manera muy profesional, pero también muy decidida en nuestros valores, llevar a cabo un plan tan ambicioso que, insisto, la comunidad lo veía ya lejano en el 2030, hoy en el 2021, lejos de ser una aspiración, un sueño, es una realidad. Y así lo presentamos y estamos viviendo ya de manera muy vibrante, porque incluso nosotros que pertenecemos, de este año nos hemos incorporado al Consejo Federal de Televisoras Públicas, incluso estamos ya con la posibilidad a través del canal Universidad de transmitir la Copa de América, en lo que vamos a seguir de Argentina y después esperemos continuarla hasta la final, pero ya vamos dando los primeros pasos y la comunidad nos ha respondido, no solo los profesionales, la comunidad universitaria, sino el conjunto de la población que ven en la universidad un paso significativo y bueno, tenemos la oportunidad de llevarlo adelante. Una pregunta que tiene que ver, no quiero robarte mucho tiempo, Alberto, es simplemente tener esta reseña que nos estás dando, con eso como para conocer un poco más, pero digo, la palabra público, ¿no? Tanto desde que sean medios públicos, pero también hacia el público, ¿no? Digo, el público general es también parte de esta apertura que se viene dando, es época también de recordar la fecha de lo que tiene que ver con la reforma universitaria, con las extensiones como principal, con la extensión como principal herramienta, digo, la universidad en la comunidad, digo, tiene que ver con esto también, ¿no? Así es, dos valores que has planteado, Nicolás. Yo creo que nosotros tenemos, en ocasiones se confunde y mucho, nuestra gestión da los pasos en un sentido distinto y esto también es muy valorado, muy reconocido, que no confundimos lo que hace al Estado con los circunstanciales gobiernos que se van alternando y mucho menos los circunstanciales gobiernos con la fracción política que pueda haber llevado adelante. Entonces nuestros medios tienen la pluralidad de voces, lo diverso, lo distinto, pero fundamentalmente en el juego democrático también de la inclusión. Esto por un lado. Y también en este sentido lo podemos aunar, como vos decías en la pregunta, con que es el aniversario, un nuevo aniversario, el 103 de la reforma universitaria. Yo rescato, entre tantos principios que le dio a la universidad pública, el prestigio que goza Latinoamérica, que goza y que se expandió al mundo, es la autonomía universitaria. Precisamente, si esto se logra, es porque somos los propios actores universitarios en autonomía, sin injerencia de poderes fuera de la universidad, pero sí en una correspondencia, una relación, pero fundamentalmente con el ciudadano de pie. Ese es el compromiso que tiene que tener la universidad. No circunstanciales factores de poder que en un otro momento, con su impronta, quieren imponer determinadas reglas y condiciones a lo que hace a la política universitaria, a la política de el cogobierno, que es un principio de la reforma. Si yo tuviera un valor a rescatar en este aniversario de la reforma y vincularlo al sistema de medios, es la autonomía universitaria. Esperemos que siga por mucho tiempo así. Un abrazo, Alberto, gracias y felicitaciones. No, gracias a vos. Alberto Rodríguez, secretario de Comunicación de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Nosotros no tenemos más tiempo, nos despedimos y nos reencontraremos el próximo jueves a las 22 en el canal de la universidad, el canal público
de Mar del Plata y la región. Quiero agradecer a todo el equipo de trabajo que está por aquí, que siempre nos acompaña. Nunca lo mencionamos, porque nunca hay tiempo y esas cosas, pero ustedes verán ahí en los títulos que aparecen, porque también esta nueva escenografía y esta linda casa que compartimos habitualmente y con la buena predisposición y compañerismo de siempre, la verdad que hace todo mucho más sencillo para llevar adelante un programa con estas características, y además muy orgulloso de ser parte de este sistema de medios públicos que recién escuchábamos a Alberto Rodríguez. Que tenga una buena noche, será hasta la próxima. Gracias. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.